¡Asomaros, asomaros! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡Nos vamos a Roma! Nos han invitado a un chalet romano. ¿Pero cómo se dice el chalet romano? ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Qué maravilla la villa! ¡Qué maravilla la villa! No pongas la mano delante del... ¡Al circo te va a meter! ¡Hola! Así que vamos a una villa. ¡Qué maravilla! Decimos todos. ¡Qué maravilla la villa! ¡Qué maravilla! Menudo chalet que tenían los romanos, con piscina, esclavos. Hola. ¿A dónde vamos? A ver una villa romana. Igual hay calamares a la romana. Sí, sí. Sí, sí, igual hay calamares a la romana. Bueno. ¿Y eres Patricia o...? Tenías que ser una Patricia. Nuria, suena verdad eso, tenía que tener un nombre, ¿verdad? Más romano, ¿verdad? Mirad, pues lo que vais a ver aquí, esto es una villa romana, una casa de campo. Mucha gente viene aquí pensando que va a haber una ciudad. No, las villas romanas las tenéis que asociar, os tenéis que acordar más de lo que es un caserío, de lo que es un cortijo, o sea, una casa de campo construida en el centro de unas tierras. O sea, cuando habéis venido, hecho el viaje en autobús, ¿verdad? Habéis visto ya el último tramo, todo entre fincas. Pues en época de los romanos era lo mismo. Lo único que en esa época había en este valle muchísimos más árboles, tenéis que imaginar el valle cubierto, pues no tanta finca, sino más zona de arboleda y agua, porque si los romanos ocupan esto es porque había muchísima agua, ¿vale? Entonces, aquí tenéis cómo era el dibujo de la casa. Es todo lo que está aquí dentro, para que veáis qué casa más grande, ¿de acuerdo? Pero son casas grandes porque está la zona de vivienda, ¿no? La zona de dormitorios, de comedores, salones, y también la zona de trabajo, porque aquí en concreto se dedicaban a hacer vino. Entonces, ¿cuándo se construyó Arellano? En el siglo I después de Cristo. ¿Sabéis en qué siglo estamos ahora? Siglo XXI, muy bien. ¿Cuántos años hace que se construyó? Unos 2000 años, eso es, para que os hagáis idea de el tiempo que hace que ya los romanos ocuparon esta parte, esta zona. Nos la quitaron, era nuestra. Eso es. Entonces, aquí, ahora mismo, pues tenéis que dibujar, o sea, tenéis que imaginar esta casa construida en un sitio elevado en el centro de esas propiedades para poder observar, ¿de acuerdo? Lo hacían así para poder observar a los trabajadores, a los esclavos, que eran quienes realizaban el trabajo. Se construyó en el siglo I y se mantiene produciendo ese vino hasta el siglo III. En la cocina lo que hacían era cocer parte del mosto, porque hacían distintos tipos de vinos. Hacían tintos, rosados, blancos, hacían mucha clase de vinos y depende qué vino fueran a hacer, cocían una parte, más o menos, como digo, y luego añadían el mosto crudo. Después añadían aderezo, plantas aromáticas, pétalos de plantas, flores y sal. Y una vez hecho ese proceso, lo pasan aquí donde estamos ahora. Aquí en la cámara de humo lo que hacían era ahumar el vino, ahumar ese vino. No conocían el tema de las bacterias, pero sí que esto era, claro, dejar aquí el vino en contacto con ese humo, era lo que hacía que muchos vinos les duraran ¿de acuerdo? Venga, seguimos, vamos a ver ahora la bodega. Mirad, ¿veis? Antes os he hablado de la sala donde guardan el vino, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que estaba un poquito por debajo, y de hecho estaban las escaleras que comunican con la casa, ¿lo veis? O sea, cuando venían aquí a comprar vino, o bajaban ellos y sacar el vino a venderlo en los diferentes pueblos que había las ciudades aquí en la cercanía, en los de Parella, Antonium, Antelo, Caraguris, pues lo hacían, de acuerdo, saliendo, sacando el vino y llevándolo desde estas casas. Y de aquí bajaban a la bodega. ¿Veis? De hecho, veis que eran los pilares de piedra. ¿Os habéis fijado? Hemos pasado de los pilares, ¿verdad?
que son los que soportaban ese piso, que había en la parte de arriba. Es la única zona en la que había 2 alturas de la casa, ¿de acuerdo? Y ya veis qué grande es, como digo, tiene 28 metros de largo y 7,5 de ancho, tiene toda la bodega. Es la sala más grande de toda la casa. Y aquí es donde guardan el vino, lo hacían en estos recipientes que se llaman dolia. Son, más o menos, tienen unos 500 litros de capacidad. Sabemos que todos los compraban en Pitium, en La Rioja. Sonará, ¿no? Sí, suena así. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía el litio? No, era La caña sin plata. ¿No os acordáis? Sí. La arcilla. Esta casa, toda la cerámica que hay, la traían del Pitium. De hecho, las rodeaban con soga y les pasaban los canales por el canalito que está hecho con el dedo, por ahí pasaban las sogas y la ataban arriba y con el travesaño. Sí, pero pesan mucho. Claro, por eso necesitaban mínimo 2 personas, ¿vale? Piensa que eran esclavos fuertes, no pienses que eran los señoritos los que las llevaban. Sí, mínimo 2, sí. O esclavas fuertes, también las habría. Caretata. Pero no las usaban para ¿Qué qué. ponía ahí? Pone letras. Eso es, bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo romano, eso es algún, pues eso, Un mal uno ocho. que dejó su firma aquí, ¿eh? Sí, ahí pone tontotus, eso. modernus. Eso, exactamente. Y esto es un altar. El larario es la palabra que nos lo... Repítela. Larario. Ah. ¿De acuerdo? Aquí es donde los romanos celebraban las fiestas en honor a los lares, que eran los que protegían la familia, el hogar. ¿Me habéis dicho? ¿Porque aquí apareció algún dios? No, no nos aparecieron los dioses, sino que nos aparecieron los objetos de culto que hacían. Por la mañana ellos, antes de ponerse a trabajar, hacían sus oraciones a los dioses para que tuvieran buen día, buen tiempo, para que lloviera, para que buena cosecha, todo eso. Y al final de día, después de la cena, se juntaban, para ellos la cena era la comida más importante, porque era cuando hablaban de todo lo que había sido el día. Y daban gracias por el día que habían tenido, y lo hacían ante sus dioses, que eran los lares los que protegían, como digo, la familia, el hogar, el que tuvieran alimento. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de extraño este altar? Pues 2 cosas. Primero, el tamaño tan grande. Porque cuando salgamos y acabemos la visita fuera en el templo vais a ver que hay 2 aras, 2 altares que son así pequeñitos. Normalmente tenían esta altura, no más. Y esto es gigante. El tejado no es original, ya veis que cambia el color. Así como es todo de piedra, el tejado original era de yeso, entonces apareció muy fragmentado, muy roto. Entonces, claro, es un material muy blandito y por eso nos han tenido que hacer esa maqueta. Pero el original era más bonito todavía. Este lo han hecho liso para que veáis cómo era y a qué altura llegaba, pero el original aún era más bonito. Y los dioses posiblemente no aparecieron aquí porque cuando tienen que salir de aquí corriendo, cuando destruyen la casa, lo que hacen es coger los dioses y llevárselos con ellos, como todo lo de más valor, ¿de acuerdo? Por eso nos han encontrado ni joyas de oro, ni piezas de oro, ni muchas monedas, más que las más baratijas, las más baratas, ¿de acuerdo? O las que se escondían. Eso. Es imaginación. Donde estamos nosotros ahora, os tenéis que hacer, os traigo este API más o menos para que veáis cómo era. Ya veis que desde aquí se puede acceder desde estos pasillos, hemos accedido, imaginaros, si hubiéramos abierto una puerta, atravesado un pasillo que se llama fauces, y lo primero que vemos es este peristilo, este patio. Y de aquí ya podíamos acceder a todas las partes de la casa, ¿veis? A las que están encima de la bodega, a la zona de trabajo, a la parte privada. La persona que viniera a esta casa vería qué riqueza tenía, ¿no? Entonces esto solía estar decorado con mosaico, normalmente estos pasillos, un jardín, podía haber en el centro, arboledas, estatuas, puentes, o sea, lugares muy, muy decorados, que en verano permitían el paso, pues estaba muy fresquito, porque tapaban los tejaditos, nos tapaban el sol, y en invierno nos quitaban el viento y la lluvia, entonces estaba más protegido, ¿de acuerdo?
Pero también otra función que tenían estos patios eran los de iluminar las casas, porque estas casas, por tema de caloría, no las hacían con muchas ventanas, hasta que no aprendamos. Aquí en esta habitación ha podido ocurrir de todo. ¿Veis? Nos marca el mismo mosaico, ya veis que faltan muchas teselas, porque os he dicho que esto era una finca de cultivo, entonces los arados arrancaban muchísima tesela, pero aún así todo por la forma que tiene, sabemos que se trata de un dormitorio, ¿veis? Aquí iría la cama al fondo de la habitación, contra la pared, ¿de acuerdo? ¿Veis? Nos la marca el propio mosaico, ¿veis estas guirnaldas, estas teselas blancas? Aquí va la cama. La puerta también nos la marca el mosaico, ¿veis? Estas teselas negras, o sea, se hacía el acceso desde esta parte sur a través de este otro vestíbulo, de esta otra habitación. Este también sería suelo original, suelo de argamasa, ¿de acuerdo? Ya veis que es un suelo un poquito más pobre. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta sala, en este vestíbulo, era donde por la mañana el criado personal, pues al dominus y a la domina les ayudaban a asearse, les ayudan a vestirse, a la domina la maquillan, y luego este era el lugar, el dormitorio, el lugar donde pasaban a dormir, ¿de acuerdo? Como en esta época es un lugar de culto a la diosa Cibeles, los mosaicos nos cuentan una historia, uno de los mitos de Cibeles. Uno de ellos es el de la fuente donde va el Madrid a celebrarlo, el carro con los dos tigres que tiran, ¿verdad? Y otro, pues el que os voy a contar ahora, que decora los suelos de la casa, de la villa. Este, por ejemplo, este cuadro, ¿cómo se llama? El nacimiento de Atis. ¿Veis el cuerpo de un bebé aquí pequeñito? ¿Veis qué bebé? Este es Atis. Atis cuando nace, ¿veis? Lo abandonan en un río, ¿veis? Esto es como una especie de unas telas, unas piedras. Lo abandonan, lo deja su mamá en un río abandonado y hay una ninfa. Las ninfas eran personajes femeninos que vivían en las fuentes, en las lagunas, en los ríos, en los humedales, ¿de acuerdo? En lugares con agua. Y aquí tenemos a la ninfa del río Sangarios, que es la ninfa Sangaritis, que es la que lo encuentra. Ella se encontraba cogiendo alimento, ¿veis? En la mano que tiene extendida hacia esta zona, hacia vuestra derecha, ¿veis? Con una mano, la mano se ven vegetales, que los tiene agarrados, y en la mano que tiene hacia atrás se ve un lazo y el cuello de un cisne. ¿Veis? El cuerpo ha desaparecido, nos lo han pintado, un poquito así a grosso modo, pero vemos el cuello perfectamente, el ojito y el pico, ¿veis? Aquí. Sí. Ella, como digo, se encontraba en ese momento cogiendo vegetales para comer, cazando, pescando, y en ese momento ve al niño. Entonces lo cogerá y se lo llevará a su casa y lo criará, lo educará hasta que se hace. De representar a la diosa Cibeles. Es un símbolo que representa a Cibeles. ¿Por qué? Porque esta diosa hacía sus predicciones, sus augurios, a través de las pasas y contrapasas de estas aves, tanto de las palomas como de las golondrinas. Entonces, es la forma, como digo, simbólica de representarla. Por eso está en el centro del cuadro, en un lugar muy importante. Está a la vista lo primero casi que ves. Y, como os digo, como Cibeles era una diosa de la agricultura, de la naturaleza, pues sus predicciones eran a través de estas aves si iba a venir el invierno pronto, si iban a venir las lluvias, el verano, ¿de acuerdo? Por eso son, como digo, estas aves que van y vuelven todos los años, ¿de acuerdo? Luego, en cada esquina, las otras dos han desaparecido, pero dos han aguantado, ¿veis? Se ven unas copas que se llaman cráteras. Aquí es donde los romanos, como os digo, todo lo celebraban con vino. Aquí es donde hacían la mezcla de agua y vino para beber, porque según ellos beber vino solo era de borrachos. Había que beberlo con agua mezclada, ¿de acuerdo? Para que veáis que aunque ya en esta casa no hacían vino, qué importante era para ellos esa cultura. Dime. Desnudos, hombre, son escenas mitológicas, son personajes mitológicos, por eso aparecen representados de una forma, como son medio deidades, se representaban como casi siempre desnudos. Con mucho llevaban una capa, podían llevar ¿Dónde está la serpiente? ¿Dónde? Que la voy a grabar. Ah, sí. Las víboras sí que tienen veneno. Bueno, pues muy romano. Ahí tiraban a los esclavos que no querían trabajar. Y eso las limpian. Ahora. Es una serpiente de escalera. Podemos... No es peligroso. Esto es un depósito de aguas. Aquí cogían el agua de lluvia. Ahora no vemos los tejados, pero tenían unos tejados muy parecidos a nosotros. Usaban una teja como de media caña, como las que conocemos, ¿no? Tenemos un poquito más en la mente, y otras rectangulares, con unos rebordes. O sea, eran muy parecidos sus tejados. Entonces, recogían el agua a través de unos canales de piedra que hacían alrededor. ¿Veis? Aquí tenemos Me cachis. uno de ellos.
y cogen el agua de los tejados y la traen hasta aquí adentro. Entonces, todo esto, lo que está dentro es el depósito, porque este está cubierto, ya os he dicho antes, los depósitos de los lagares los veíamos descubiertos, pero donde había agua, lo que hacían era cubrirlos, porque el agua en la oscuridad aguanta muchísimo más tiempo. Y si no, en las fuentes y estanques, ¿por qué ponían peces ellos? De hecho, ahí tenemos una piscina, hemos visto en el impluvium, ¿vale? Porque ellos metían peces ahí, porque los peces son los que también oxigenan y limpian el agua al moverse en ella, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cómo? Era agua destinada, bueno, pues eso, para la familia, ya veis, lo que hacían era cubrirla. Esto es una maqueta. Para que os hagáis una idea, esto era todo el suelo, por eso encontramos mosaico otra vez, ¿vale? Mosaico, este también es original, ¿eh? Tiene unos 90 metros cuadrados y más de 1 millón de teselas. Para que os hagáis una idea, ¿eh? El trabajo de ir pegándolas todas. Tiene 2 salas, que es una primera sala que es cuadrada, pero que era lo obviamente dicho, que es donde recibían los invitados que venían a practicar ese culto. Y esta otra era el comedor, el triclín. Aquí ya donde comían los romanos que sean juzgados, lo hacían en bancos perpendiculares al muro y así dejaban al centro libre. Así los esclavos podían salir. Sí, no quiséis, no. Dejad que a Rosa para las mujeres se promete un amor eterno y se enamoran, ¿vale? Pero él se va con otra, la deja. Esa escena aquí representa a la Cibele sentada, en este caso en un trono, que siempre se la ha representado en el carro, con los tigres hemos quedado en un trono. Entonces, se la representa sentada y es el momento en el que el caballero la abandona, ¿veis? Se está dirigiendo, ¿veis? Los pies no lo vemos, no desaparecen los pies, ¿veis? Se dirigen en dirección opuesta donde está la diosa. ¿Veis? La está abandonando, es el momento en que la deja. Ella de hecho está triste, está la criada que la sirvienta que la acompaña la está consolando, le pone un brazo así encima, ¿vale? Y luego en la parte superior de cada casilla, ¿veis? Hay villas diferentes. ¿Veis? Y el medallón central. Aquí ahí se ve una cabeza, un pie y la parte trasera de un caballo. Aquí cada arqueólogo piensa una cosa. Unos creen que puede tratarse de una escena del dueño de la casa. Les gustaba mucho pues, salir a cazar, ¿no? Vestirse de militar. Otros piensan que puede ser otra historia del mito que hemos visto de Cibeles y Atis. O, siguiendo con los mitos, bueno, pues puede el caballo ser Pegaso, Pegaso daba una coz, de esa coz surgía una fuente y a su alrededor se reunían las musas, por eso la disposición de las musas en este mosaico. Pero como ya ves que no se sabe, eso no hay del todo, no está completo del todo, pues la que más os guste. ¿De acuerdo? Parece, de verdad, podría ser. Dime. ¿Por qué en este mosaico algunos parece que están con ropa de Aquí, en este caso las musas sí que porque aquí lo que nos representan ya están con personas, lo que hemos visto antes era mitología, como más imaginación, ¿vale? Aquí ya lo que estamos viendo ya son con personajes reales, y sí que estamos viendo ya más la vestimenta, como eran las vestimentas del siglo IV de las personas. ¿Dónde estamos? Estamos en el Taurobolio. ¿Tauro? Taurobolio. Anda, ¿y eso para ahora qué se era? queda el nombre al edificio, el Taurobolio. Pero un Taurobolio es un bautismo con sangre de toro. Realizado normalmente en honor a Mitra, en honor a Cibeles, en honor a estas religiones mistéricas que llamamos, que eran traídas de Oriente, y aquí es donde se recibe el bautismo por parte del personaje, ¿no? Del electus. Era un elegido entre todos, lo tenían que elegir entre todas las personalidades que se habían juntado aquí, siempre de clase alta, de la aristocracia. Eran. Entonces, ese electus se metía aquí, el pecho, el torso descubierto y recibiendo, ¿no? Pues la sangre. Ya traían al animal, le hacían el corte en la yugular, lo desangran y la tumban encima y la sangre es la que le va cayendo a la persona que está dentro. Básicamente se baña en la sangre. Sí. Es que es un baño, eso es. Y eso es lo que les limpia, lo que les purifica, les acerca a la luz de la diosa. El cristianismo, si te portas bien vas al cielo, si no al infierno. Pues para esto será. Si estás libre, si estás limpio, ves la luz, ¿no? Llegas a la luz, llegas a los dioses y si no te quedas en el inframundo, en la oscuridad.
Y esto primero había que hacer uno todos los años, luego alargaron y ya con uno que vieras cada 4 años ya te bastaba, luego lo alargaron a 20 años y luego ya si habías visto uno en toda tu vida, pues ya estabas ya bien. El viaje a la Meca. Lo de la diosa Cibeles, es que no lo había oído nunca. Lo que has contado tú, la diosa, el culto. Son dioses, normalmente, por eso aquí, aunque no hemos encontrado la necrópolis, no sabemos qué personas, cuántos dueños ha tenido esta casa, si eran de aquí, los dueños con quienes se casaban, si eran de aquí, con gente de fuera, los esclavos si eran de aquí, si eran de fuera. Al no tener los esqueletos no podemos saber. Claro. Entonces, por este culto que se da en el siglo IV, claro, en esa época la aristocracia huye de las ciudades por esos problemas que había, ¿no? Se vuelven muy peligrosos las ciudades y tienen estas vías un segundo renacer, una época muy buena, siglo III, siglo IV. Y claro, o sea, los que ya están aquí son aristocracia, pero además Cibeles es una diosa siria. Son cultos sirios, son cultos de Oriente. Entonces, claro, desde esa zona era una zona militarmente que era mucho más inestable. Y entonces cuando se jubilaban, venían a esta parte, a la Hispania, la paz, la Hispania romana, a jubilarse en estas casas. Y entonces igual eran soldados que se habían... Soldados, eso es, que habían recibido como premio ya de sus campañas militares, ya al final de su vida militar. Es la otra parte del imperio. Alguien trae la diosa. Y traen sus cultos aquí. Entonces podían ser soldados romanos. Diosas, porque mira, luego está Neptuno por otro lado. Es una forma de representar la tierra y el agua. Cibeles como diosa de la tierra, de la agricultura, de la naturaleza, y Neptuno Neptuno está en Roma y hay muchísimas el mar. Es un poco eso, el mar y la pero tierra. no he visto nunca una diosa. Pero ya ves, aquí era el culto, o sea, aquí era culto. Es muy curioso. A Y en la Cibeles. serie Roma empieza en un taurobolio, eso es con Mitra. Mucha gente, aquí culto a Mitra. En este caso no era Cibeles, de hecho los mosaicos nos cuentan la historia de la diosa de Cibeles. Es la primera vez que lo he visto yo. Es que es muy curioso. Pero lo de la diosa de Cibeles... Es esta villa. Solo hay en España. Aquí. De momento Que este se y haya que aparecido en descubierto. una ermita en Pontevedra, ¿Y que por qué encima sabemos que se usaba así? este por Prudencio. Aquí todo lo que sabemos Prudencio, por el de Prudencio, Calahorra. un poeta de Calahorra, que se convierte al cristianismo y nos lo cuenta desde un punto de vista Aurelio Prudencio, estos que es bárbaros el que estaban efigie ahí. que hay en Calahorra, ¿has visto esa efigie que está de Aurelio Prudencio? Exactamente, Que le eso honran. eso es. Sí, O sí. sea, Prudencio deja escrito todo lo que ocurre en esta En unos zona. los taurobolios, exactamente. Y este es el único y otro que se ha descubierto ahora. Ahora, pero hace poco en Pontevedra restauraron una ermita. No tenemos ningún El toro por albañil ahí. Estaba esto y al andar ¡ron! Se hundió en el pozo este, claro.